Muy buenas tardes todos, bienvenidos a este curso de errores innatos del metabolismo. Me siento feliz y contenta que haya tantos estudiantes. También me encanta que hay muchos estudiantes en la clase de manera sincrónica. Recordemos que estamos en el mes de las enfermedades huérfanas, de las enfermedades raras y los errores innatos del metabolismo pertenecen a este grupo. Bueno, recuerden que este es un curso semipresencial. A ver, yo me pongo para que se me vean un poquito más grandecita. Ah, no salió. Bueno, dejémoslo como estaba. Eso, así para que nos veamos mejor. Este es un curso semipresencial, entonces las personas que no quieran estar por el video pueden escucharlo de manera sincrónica. También les informo que tengo que hacer nuevamente el de introducción porque resulta que el que hicimos de introducción fue bloqueado por YouTube, como les había mencionado, porque se me fueron unos minuticos del doctor de la Universidad de Córdoba. Y puse el PDF, entonces por eso lo bloquearon. Entonces esperemos, pues están súper restringidos. Esperemos que no sea así. Igualmente yo los grabo pues en forma digital y si bloquean este que vamos a hacer, buscamos la manera de cómo tengan ustedes acceso a eso, porque en la plataforma, como son tan pesados y son de alta resolución, tampoco los permite. Vamos entonces a iniciar. Como yo me voy emocionando y hablo, yo de todas maneras voy a poner aquí una alarmita para que más o menos cada 45 minutos hagamos un break. Listo. Voy a tratar de ser lo más sucinta, pero nunca cumplo. Bueno, entonces ya está grabando y entonces voy a compartir la pantalla. Por cuestiones de internet voy a quitar la cámara. Em, un momentico, voy a ajustar para que sea así. Por favor, me indican cuando ustedes estén viendo la pantalla. Listo. A ver cuál pongo. Listo. Muy bien. Por favor, me dicen cuando estén viendo la presentación, ¿vale? Ya se ve. Ay, gracias, muy amable. Bueno, voy a pasar esto para acá para que nos quede bien. Muy bien. Bueno, queridos, vamos entonces a empezar a ver los errores innatos del metabolismo. Pero la primera parte y gran parte de esta presentación está enmarcada ay, en los errores innatos, en las enfermedades huérfanas. ¿Y por qué? Porque los errores innatos del metabolismo pertenecen a las enfermedades huérfanas. Hoy les traigo nuevos datos que preparando esta clase encontré. Bueno, ojo pues que esto lo pregunto en el examen. Vea, este numerito lo va a preguntar en el examen. A ver, yo pongo el señalador. Este numerito acá lo voy a preguntar. Listo. Y este de acá lo voy a preguntar. Son nuevos datos. ¿Por qué? Porque resulta que, a ver, voy a aclarar algo. Desde las publicaciones, esta sigue siendo vigente. La del 2019 que nos dicen que hay 9.603 enfermedades raras. ¿Y por qué hoy vamos a ver enfermedades raras? Porque esta es la única clase en toda su carrera que a usted le van a hablar sobre enfermedades raras, todo lo que les voy a hablar yo. Y los errores innatos del metabolismo, que son aproximadamente el 15%, pertenecen a las enfermedades huérfanas o raras. Entonces vamos a ver esas generalidades. Además, porque usted como médico tratante tiene que saber eso para poder a su paciente eh, hacerle todos los trámites para que tenga todos los derechos que le brinda la ley. También me disculpan que me aterran las diapositivas tan saturadas,
pero lo necesitamos para que no se pierda. Ahora, resulta que hay unas nuevas, hoy en día hay muchas bases de datos, hay una en la que se unió, que esto lo hizo Mono, ¿cierto? Mondo, perdón, Mondo. Entonces, une la información de Orfanet. Estos 9603 son los que Orfanet ha reportado. Está lo de Omingra, DOI, el NSI, bueno, etcétera. Y entonces, podemos decir que hay 10.900 de 1.393 enfermedades. Ahora, cuando Mondo lo hace solo por las categorías de enfermedades, realmente llega a 15.919. Recuerden ustedes que hay una organización nosómica de las enfermedades que está en el Código Internacional de Enfermedades, que ya estamos en la transición del 10 al 11. Bueno, otra noticia es que en diciembre, el 17 de diciembre, salió la nueva resolución, la 2625, que incluyó más enfermedades. Teníamos 2.198, creo que era, y ya tenemos 2.273, es decir, se incluyeron casi 100 más nuevas enfermedades huérfanas. Con la alegría de que, no sé si vieron las noticias, lastimosamente estamos en una grave problemática de salud, ¿cierto? Pero se incluyó la hemofilia A. Bien. Esto que ustedes ven aquí, entonces esta es la resolución, este es el reporte de Mondo y este es el artículo, ¿cierto? Donde se colocan las 9.603 enfermedades. Para que vayan incluyendo, este es el símbolo del Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas que se celebra los 29 de febrero, cuando hay bisiesto. Pero si no, cada año son los 28. Entonces, esto que puse aquí son los colores de las enfermedades huérfanas. Muy bien. Ahora, como vemos aquí, ahorita lo vemos más adelante, ¿cierto? En Colombia, vamos a ver los datos de Colombia, pero en Colombia tenemos un portal que es el portal Civigila y Cispro, en el que está la información. Ahorita vamos a detallar eso. Bien, vamos entonces a ver algunas generalidades de las enfermedades huérfanas y raras. Ojo, ojo con esto. En Colombia y muy pocos países las enfermedades raras se les dice enfermedades huérfanas, ¿cierto? Pero voy a dar las dos definiciones. ¿Cómo se definen las enfermedades raras? Realmente no hay una información, una definición única. ¿Por qué? Porque cada país hace, de acuerdo a su sistema de salud, la definición de esa enfermedad huérfanas. Pero podemos decir a nivel general que es aquellas enfermedades que en una población determinada eh, hay una poca cantidad que contiene esas enfermedades. Las enfermedades huérfanas son sinónimos. De hecho, la primera ley que salió en el mundo, que fue en 1983 por los Estados Unidos, fue la ley de drogas huérfanas, ¿cierto? Y se llaman huérfanas porque están abandonadas, están huérfanas porque no hay recursos de investigación, experimentales, las farmacéuticas pues casi no invierten en esto, las políticas de salud pública, no todos los países reconocen a estas enfermedades como un problema de salud pública, a pesar de que la OMS reconoció estas enfermedades, incluso el año pasado hizo una reafirmación de esto, de que las enfermedades huérfanas son un problema de salud pública. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Resumamos de que las enfermedades raras son aquellas que están en poca prevalencia, en poca frecuencia en una población determinada. Ahora, miremos esto acá. Cada país tiene su legislación. Aquí vemos un resumen, cada país, ¿cierto? Para Colombia fue la resolución, la ley, porque para nosotros ni siquiera fue una ley, sino fue la ley 1392. La pregunto en el examen eso, ¿cierto?
Podemos decir que somos de los pocos países que incluyen tantas enfermedades. Imagínense, ya vamos en 2273. Ahorita les hablo un poquito de eso. Cada año se hace una convocatoria y se va, cada año, cada 2 años, y se van incluyendo 50 a 100 enfermedades más. Pero tenemos países que ni siquiera la reconocen, algunos reconocen solo 20, 10, etcétera. Algunos ni siquiera tienen normatividad. Aquí tenemos la cronología de las legislaciones. Nosotros estamos aquí más o menos en el 2010. Ojo, en el 2010 se promulgó la ley, pero solo como hasta el 2015 logramos eh, eh, poner toda la normatividad, ¿cierto? O sea, la legislación, todo lo que incluía la legislación. Listo, pregunto esto en el examen. Acuérdense que yo siempre digo las preguntas que van a ir en el examen. Bien, fíjense que entonces, ahorita vamos a mirar cuando veamos la información específica de Colombia, cada país lo va diciendo. Miren que aquí tenemos los diferentes eh, definiciones de enfermedad huérfana. Por ejemplo, aquí tenemos la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Dice que son enfermedades que afectan a menos de entre el 6,5 y el 10 y menos del 10 por cada 10.000 personas. Colombia, ¿qué dice? Es el que afecta menos del 2%, es que el 2%, 2 por cada 10.000 personas, eso es 5.000, una en 5.000, eso es en nuestra lista, que se define una enfermedad huérfana como aquella que es uno en 5.000. Lo pregunto en el examen. Bien, fíjense, entonces aquí tengo este ejemplo de en diferentes países. Esta diapositiva pues me gusta mucho porque mire, en Colombia dijimos entonces que es uno en cada 5.000, pero hay unos como Australia que es cuando es menos de 2.000 individuos. En Europa, eh, en la comunidad europea nos dicen que uno de cada 2.000 personas, y en los Estados Unidos los que sufren menos de 200.000 personas. Entonces, fíjese que cada país define su, su dato. ¿Listo? Bueno, fíjese usted que aquí tenemos Eurodis, ¿cierto? La informacióncita que les traía ahora. Eurodis también nos está permanentemente dando los datos de cuántas enfermedades huérfanas. Se las pongo literalmente como está en el artículo, ¿cierto? Y básicamente de esas 10.393 que se reconocen, ¿cierto? Las 6.377 son por esto de Mondo, ¿cierto? Y 4.023 pertenecen solo al algoritmo que hicieron. Bien. Eh, Resulta que el 29 de diciembre, de febrero, perdón, es el Día de las Enfermedades Huérfanas. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una iconografía, es lo que reconoce una gran organización que es eh, el Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas, o Rare Disease Day, el Día de las Enfermedades Huérfanas, que es un movimiento colectivo mundial, sobre todo promovido por la población civil, por pacientes y cuidadores, en unión por las instituciones de investigación, las universidades, los expertos, los laboratorios, y ellos de todas maneras nos dan unos datos. Yo traigo esta iconografía primero para promover toda la información que ellos dicen, pero para hacerle algunas correccioncitas, ¿cierto? Por ejemplo, esto es real que la tasa de supervivencia a 5 años es menor para los pacientes con cánceres poco frecuentes. Se dice que el país más grande del mundo es decir, si uniéramos todas las personas que tienen todas las enfermedades huérfanas,
serían más o menos unas 350 millones de personas. Aquí nos dicen que 300. Nos dicen que el 5% de la población mundial tiene enfermedades huérfanas. Recuerde que eso depende lo que cada institución nos indique. Em, este dato que acabamos de ver, ¿cierto? Que es el que incluso está en la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que nos refiere, que nos dice que hay usted depende de la literatura donde lo vea, es entre 5.000, entre 6.000, otros dicen 7.000, otros 8.000. Ojo, en el examen le voy a preguntar, y este año usted me tiene que decir que han sido reconocidas, usted tiene que leer muy bien el enunciado, por Orfanet 9.603. Orfanet es la institución más importante y la base de datos más importante del mundo para enfermedades huérfanas. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero que otras, cuando se suman las diferentes bases de datos, nos dan aproximadamente 10.393 enfermedades. El 72% son genéticas. Ya sabemos que el 80% por los diferentes artículos, el 80% de estas enfermedades son de origen genético. Eh, Nos dice, bueno, ya les había hablado la población, el tercer país más grande del mundo, uniendo todas las personas, o sea, los 350 millones de personas. Uno de cada cinco es raro, eso está vigente. El 70% en la infancia también. Eh, Algunas de las promociones que hacen ellos como la equidad, eso es una meta, pero sabemos que en los países ya ustedes están viendo en la problemática que en Colombia. Todos estos eventos y todas estas actividades que se hacen a nivel mundial en los diferentes actores de las enfermedades huérfanas, obviamente quieren, la meta es lograr que haya un acceso igualitario para el diagnóstico, el tratamiento, la atención sanitaria, o sea, la salud pública, la asistencia social y oportunidades. Esa es la meta, pero todavía estamos lejitos de eso. Estas son otras de aquí ellos nos ponen como las diferentes opciones los diferentes datos que hay, ¿cierto? Donde a veces no son exactamente iguales, son iconografías que se usan, ustedes las pueden utilizar para sus otras clases. Bien, miremos entonces aproximadamente cuántas personas hay con enfermedades huérfanas. Este es por este artículo de Adachi, ¿cierto? Fíjese que nosotros estamos representados en esto, que son entre 40 y 50 millones de personas en Latinoamérica. En los Estados Unidos es entre 25 y 30 millones, en la Comunidad Europea cerca de 30 millones, en el Medio Oriente son más o menos unos 25 millones, en el África unos 50 millones. Así que miremos que las enfermedades, es decir, las enfermedades raras y huérfanas independientemente son raras, pero al hacer toda la sumatoria de todos los pacientes, vamos a encontrar que son muchos más. Miremos entonces, esto es lo más vigente que tenemos, a pesar que esto es un anuncio del 2023, sigue siendo vigente, y es que sabemos hasta el momento que hay más o menos unas 350 millones de personas con enfermedad huérfana. Recuerden que hay enfermedades que hay, por ejemplo, 4 pacientes en el mundo. Hay unas que incluso hay un solo paciente, pero todo eso suma. Este es el artículo donde ya en el 2022 se habló de que las enfermedades huérfanas eran un problema de salud pública. Afortunadamente, el año pasado entonces se promulgó y se declaró por la Organización Mundial de la Salud, declarar que todos los países asumieran
las enfermedades huérfanas como un problema de salud pública y por lo tanto todos los países tienen que modificar sus normatividades. Por la gracia podemos decir que Colombia es uno de los países que mejor normatividad tiene, por lo menos está en el papel y pues ya eso es importante, aunque a veces no se cumple mucho. Aquí les presento Orfanet. Por favor, queridos estudiantes, futuros médicos, esto, por favor, guárdenlo en su celular, en sus celulares, en su memoria. Orfanet. ¿Por qué? Porque esta es la base de datos más importante que tiene una cantidad de recursos. Aquí está una cantidad de recursos. Entonces, cada que usted tenga dificultad, que usted le llegue un paciente a su consultorio con una enfermedad que usted no le identifica, usted puede consultar aquí si esa enfermedad está reconocida como enfermedad huérfana. Acuérdense que yo le acabo de presentar un dato. O sea, Orfanet reconoce 9.603 enfermedades. ¿Eso quiere decir que no hay más enfermedades? No, ya vimos que con los diferentes algoritmos ya vamos en más de 10.000, incluso Mondo dice que hay más de 15.000 enfermedades huérfanas. Esto ha sido algo que ha sido, desafortunadamente no tenemos tiempo aquí para yo mostrarles esta información, pero realmente es una temática que se discute mucho a través de la academia y de la investigación sobre cómo hacer la clasificación. Nosotros ahorita en la ruta de enfermedades huérfanas que ahorita se las presento, hacemos una propuesta de la clasificación, pero ha sido muy, muy difícil entrar a un consenso. Pero por eso estas bases de datos como Orfanet le permite a usted averiguar si esa enfermedad huérfana está incluida. Bien. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Cómo va a reconocer usted que es una enfermedad huérfana? Pues bien, esas enfermedades que usted va a ver en su consultorio, que son crónicas, que tienen muchos años de progreso, que ha ido discapacitando el paciente, algunos los ha llevado a un dismorfismo o a deformaciones, incluso se narran en una misma familia nuclear eh, eh, que han habido muertes prematuras. Generalmente estas enfermedades son de muy difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas no están completamente caracterizadas, porque no tienen paraclínicos que permitan confirmar el diagnóstico, aunque en los últimos tiempos ha cambiado un poco por el advenimiento de las pruebas moleculares que se puede encontrar y asociar variantes genéticas con la enfermedad, pero muchas de estas enfermedades todavía siguen siendo solo diagnosticadas por parámetros clínicos, o sea, por hallazgos, por signos y síntomas que encontramos en nuestros pacientes. Otra de las características es que la mayoría de ellas no tienen diagnóstico, no hay cómo tratarlas específicamente. Los tratamientos son paliativos, es decir, que cuando aparece la, la enfermedad, perdón, la manifestación, se da el tratamiento. Por ejemplo, si le da fiebre, un antipirético, si le da un dolor, un analgésico, si tiene problemas psiquiátricos, le dan medicamentos psicotrópicos que le permitan manejar o neurológicos, etcétera. Estas enfermedades, entonces, además de estas características generales, ¿cierto? Como nos lo dice este mismo artículo, son enfermedades donde el 90% de los pacientes tienen afecciones neurológicas. El 80% son de origen genético, la mayoría de ellos son de genética mendeliana, pero también tenemos de genética eh,
de genética compleja, es decir, que tiene una información genética que se heredaron de los padres, pero que, por epigenética, por alimentación, por ciertos cambios de la vida, entonces, pues obviamente la enfermedad se expresa o se agudiza. Ya incluso se saben que hay unos estándares internacionales para los datos de enfermedades, porque uno de los graves problemas es que muchas de estas enfermedades se quedan en nuestros consultorios, en nuestras instituciones, en nuestros hospitales. Entonces, eso se traduce en que no podemos, no conocemos realmente muchos de los datos de estos pacientes, muchos de ellos se mueren y finalmente no tenemos cómo saber el dato. Por eso es tan importante y esos cuatro propósitos para los datos de salud es que haya intercambio de datos entre países, entre pacientes, integración de sistemas informativos. La meta es esa, llegar a que haya un consolidado, un repositorio donde estén todos esos datos para cumplir el almacenamiento de archivos de datos y los soportes de bases de datos federados. Quiere decir, cada país debería tener sus federaciones. Recuerden que las federaciones son muy importantes. Colombia tiene uno que es FECODER, eh, pero esas federaciones, recuerden que lo que van a procurar es que todos los propósitos de esa federación, en este caso de enfermedades huérfanas, entonces permitan ser avaladas, consolidadas por las normatividades del país y a nivel global. Muy bien. Ahora, las enfermedades raras y huérfanas, ¿cuál es la edad? No, los tenemos en todas las edades, ¿cierto? En todas las edades. Es decir, tenemos desde, incluso desde, hay unas enfermedades que se empiezan a manifestar desde la etapa intrauterina hasta la vejez. Es decir, hay enfermedades que se pueden manifestar en la vejez. Mm, la mayoría de ellas están en los primeros años de vida. La mayoría. Es decir, em, en la primera infancia, incluso en la adolescencia. Pero hay algunas enfermedades que se manifiestan es durante la vida. Ahora, acuérdense que esas enfermedades son crónicas. Eso también va a depender del tipo, eso depende de la enfermedad. Lo vamos a ver mucho en errores innatos del metabolismo. Es decir, que eso va a depender de el tipo o la presentación o la forma. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que hay algunas de estas enfermedades que se están clasificadas como la forma infantil y la forma del adulto. Hay otras que nos dicen son tipo uno, 2, 3. Entonces la tipo uno incluye a niños y, y a jóvenes. La tipo 2 desde niños hasta adolescentes. Cada enfermedad, como estas enfermedades apenas podemos decir que llevamos un siglo eh, caracterizando y describiendo estas enfermedades, entonces todavía no hay un consenso en todo. Pero podemos, en conclusión de esta diapositiva, decir que se presentan las presentaciones más graves, más severas y más frecuentes están en los niños, en la niñez, en los neonatos y en los primeros años de vida. Ahora, ¿cuáles son esas manifestaciones? Muy importante para usted. Hay una frase que yo les digo y es, mire, si usted le llega un paciente que tiene una cantidad de manifestaciones clínicas, le hace paraclínicos y todo le sale bien, ojo, atención, tenga cuidado porque posiblemente ese paciente tiene una enfermedad huérfana. Aquí vemos y coloco, deme un momentico porque, ay, bueno, creo que me faltó la del adulto, no sé si fue que me quedó más adelante.
Sí tenemos que decir que podemos diferenciarla de los neonatos infantes porque son más agresivas, tienen manifestaciones que son más fuertes, más letales, ¿cierto? Aquí aprovecho para hacer una mención muy especial a Josecito, que es uno de mis pacientes estrella, es del municipio de Río Negro, tiene la enfermedad de Fanconi-Bickel, una glucogenosis que la vamos a ver acá, ojalá que pueda acompañarnos él o su mamá en la clase de glucogenosis. En todo caso, miren que este es un niño que era completamente normal, solo se veía muy panzoncito, es decir, él en realidad tenía una hepatomegalia y bueno, y tenía otras manifestaciones, pero cuando nosotros vemos este tipo de cosas que mencionamos acá, como hepatomegalia, o que están en coma, o que están hipotónicos, o que esa hipotonía los lleva a que tengan un síndrome de muñeco de trapo o de ranita, como le dicen en Colombia, o que tienen macroglosia, es decir, la lengua por fuera, o el puente nasal hendido, o hernias prominentes, o manifestaciones en los ojos como estos que son cristales de tirosina en las tirosinemias, o esas dismorfismos que se presentan en las mucopolisacaridosis, frente prominente, puente nasal hendido, o por ejemplo en esta que es la fenilcetonuria, donde miren que esta es una familia, yo adoro esta fotografía porque son, aunque son caucasoideos, son familia de cabello oscuro, castaño oscuro. Sin embargo, la niña con fenilcetonuria tiene el pelo claro, ¿cierto? Que eso se debe al metabolismo. Tienen manifestaciones cutáneas, ¿cierto? Esta es una familia colombiana con fenilcetonuria que claramente podemos ver los que padecieron la enfermedad, o hay cambios como los olores inusuales, los colores en las orinas o en la materia fecal que nos deben alertar de que algo está sucediendo en el niño. Ictericia, que es ese color, esa pigmentación de los tejidos, si tiene infecciones respiratorias o apnea a repetición, vómitos y diarreas que no ceden a los tratamientos, retraso en el crecimiento y desarrollo. Todo ese tipo de cosas es una alarma y una sospecha de que tienen una enfermedad huérfana. Ahora, ¿por qué tenemos que diagnosticar una enfermedad huérfana? Porque hay que diagnosticarla, manejarla y tratarla. Hay muchas razones, pero sobre todo para preservar la vida y la calidad de vida de estos pequeños, porque en las enfermedades huérfanas, si no se hace ese diagnóstico, ¿no? Si no se maneja, si no se trata, sobre todo en los errores innatos del metabolismo, vamos a ver que hay muchas de estas manifestaciones que cuando ya se detectan son irreversibles. Este es el ejemplo entonces de Josecito, que tiene el síndrome de Fanconi-Bickel, o sea, la glucogenosis tipo 11. Hasta el momento solo hay 140 niños en el mundo que tienen esta enfermedad. Cuatro están en Colombia, tres están en Antioquia. Y aquí vemos, Josecito era un niño completamente normal, solo que tenía un poco de raquitismo, tenía una pancita prominente, incluso su madre, la doctora María del Pilar Dávila, médica, no pudieron encontrar eso, hasta que ella, por su persistencia, su búsqueda y con el equipo médico, lograron hacer el diagnóstico. Pues el niño obviamente se vio muy grave, pero gracias a todo eso, y que es uno de los objetivos de este curso, es que este niño que debería estar en silla de ruedas, algunos llegan a tener retraso cognitivo, hoy en día está perfectamente bien, es deportista, está en el tamaño de acuerdo a su edad. Vamos a ver si lo traemos a nuestras clases. Bien, entonces, ¿cómo se puede sospechar de esa enfermedad huérfana? Ah, bueno, para sospecharla, entonces tenemos unas claves, que estas mismas claves son las que serían para errores innatos del metabolismo.
De hecho, muchas de estas han salido, todas estas cosas han salido porque de las enfermedades huérfanas, las primeras que fueron descritas, que fueron a finales del siglo XIX, eran errores innatos del metabolismo, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay historia familiar positiva, ¿qué quiere decir? Que hay algún familiar, sobre todo en primer grado, los padres o tu hermano, o también cuando es un primo o un tío, entonces hay que sospechar de esa enfermedad. Cuando hay muertes inexplicables de algún familiar, cuando hay consanguinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se han mezclado, ya sea en la misma familia, es decir, entre primos, entre tío y sobrina, tenemos casos incluso hijos hasta entre hermanos, pero también ahí hay un paradigma con respecto a la consanguinidad, porque consanguinidad estamos hablando que es de la misma familia, pero la endogamia también se puede dar cuando en una población se mezclan entre personas de los mismos orígenes genéticos. Eso pasa mucho en nuestros municipios, sobre todo porque Colombia tiene unas condiciones geográficas, políticas, que hace que la gente se case entre la gente de la misma comunidad, del mismo municipio, y eso lleva a que haya una alta endogamia. Entonces, la consecuencia de eso es que obviamente se aumentan o se vuelven endémicas este tipo de enfermedades. El caso clásico que cuento y que lo voy a repetir varias veces durante el semestre es el caso que me encontré en el municipio de la Unión Antioquia. Es una población de 24.000, pues 23.000 y pico de habitantes, y tenemos 22 pacientes con la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad muy, muy rara. Entonces ahí nos están hablando que hay un efecto, un cuello de botella, un efecto fundador, alguna variante que se diseminó, pero muy seguramente la consanguinidad llevaba a eso. Cuando nuestros pequeños tienen los percentiles bajos, percentil bajo en talla, en peso, en desarrollo cognitivo, en el desarrollo del crecimiento psicomotor, hay que sospechar de una enfermedad huérfana y rara. Ahora, en cuanto a la edad y la evolución, esto a veces puede estar relacionado, pero la edad puede ser desde neonatos hasta adultos, ¿cierto? Incluso hasta el adulto mayor. Y la evolución, eso va a depender el tipo de enfermedad. Vamos a tener que hay unas que son agudas, otras que son subagudas, otras crónicas, unas que van a tener crisis agudas por diferentes factores. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando sospechamos, es decir, cuando un paciente nos dice que lleva mucho tiempo con una manifestación clínica o que a veces le da ciertas crisis agudas, hay que sospechar de una enfermedad huérfana. Las presentaciones clínicas de las enfermedades huérfanas, entonces ya vimos, ¿cierto? Generalmente empiezan en el periodo neonatal, y esto que tenemos aquí es sobre todo para los errores innatos del metabolismo. O sea, esto se da en las enfermedades huérfanas, pero en especial en los errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Generalmente, porque eso va a depender el metabolito o la vía que está implicada, ¿cierto? Se van a dar en ese periodo neonatal. Ahora, hay unas que se presentan en los primeros días o meses, pero hay otras que se van dando es en los primeros años de vida. Hay unas que son de inicio tardío, y tenemos inicio tardío, es decir, que el paciente tiene la variante genética, pero se puede ver ya cuando está pasando la primera infancia, los primeros 7 años, en la juventud, por ejemplo, cuando hay cambios hormonales o hay cambios de vida, entonces se da la enfermedad. Hay unas que son crónicas y progresivas, es decir, por ejemplo, las que son dismórficas, como en las mucopolisacaridosis, los niños nacen completamente normal, y a medida que va pasando el tiempo empieza a deformarse su cuerpo y va progresando y va teniendo cada vez mayores implicaciones a nivel, puede ser sistémico, o cutáneo, o inmunológico, etcétera. Bueno,
Y obviamente eso está relacionado con esos afecciones que pueden ser unas específicas y otras permanentes, ¿cierto? Es decir, hay unas características que vamos a ver que casi son típicas de la enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí si hacemos la sumatoria, el algoritmo que haríamos para esto, ¿cierto? Era un niño con hepatomegalia, con raquitismo, con una serie de cosas podemos llegar a sospechar. Él fue realmente diagnosticado por clínica, por el ojo clínico de su médico tratante, de uno de sus médicos eh, tratantes, que fue el doctor Richard Vaquero, pero también se le hizo la prueba genética, pero eso lo hablamos cuando veamos la glucogenosis. Bueno, vamos a ver entonces cómo son las enfermedades huérfanas en Colombia. Entonces, las enfermedades huérfanas en Colombia, este es el logo que tiene el Ministerio de Salud el Instituto Nacional de Salud para las enfermedades huérfanas, que son quienes están encargados. Bueno, primero que todo hay que decir que en Colombia se creó una ley que se llama la Ley de Enfermedades Huérfanas. Ojo con eso. Pocos países en el mundo se refieren como enfermedades huérfanas. No sabemos quién fue el que hizo cuando hizo esta ley, porque la ley se debía llamar, es Ley de Enfermedades Raras. Pero bueno, es Colombia y en nuestro país es la Ley de Enfermedades Huérfanas. Se promulgó en el 2010, pero se legisló casi hasta el 2015. Mm, es la ley 1392, se la pregunto en el examen. Ay, ¿usted por qué como médico tiene que saber eso? Porque cuando usted va a sustentar un medicamento, los medicamentos de esas enfermedades que generalmente son de alto costo, usted tiene que nombrar esta ley. Entonces, hay unas particularidades que les quiero mostrar aquí rápidamente. Todo esto lo pueden ustedes encontrar en MinSalud, está ahí. Ahorita no sé si traje las diapositivas para indicarles cómo entrar porque no es tan fácil. Pero entonces, una enfermedad huérfana en Colombia es definida como aquella enfermedad que es una por cada 5.000 personas. Ojo, Colombia es la única ley en el mundo que tiene diferentes como subtipos, ¿cierto? Como diferentes clasificaciones. Mire que aquí nos está diciendo que incluye las enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas. Eso está en el papel y eso es muy bueno, y muchos de ustedes que serán nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros eh, decanos, es muy importante que tengan en cuenta eso, porque si nosotros hiciéramos y demandáramos, porque esto es una ley, o sea que es constitucional, y las leyes se pueden demandar cuando no son cumplidas, entonces lo podríamos hacer. Claro que eso es lo que yo les estoy diciendo, es muy romántico porque muchas organizaciones de la población civil, pues creo que ustedes lo han visto en las redes sociales y en las noticias, es una lucha muy difícil y no solo en Colombia, sino en toda parte del mundo. Pero, y esto también tiene una problemática. Resulta que entonces, por ejemplo, nosotros teníamos hasta el 2024. Ay, ya me olvidé si es 2024 o 2023. Sí, no, creo que es hasta el anexo 3 que resulta que había una enfermedad que es huérfana que se llama psoriasis reumatoidea. Eh, pues, ¿qué pasó? Que esa enfermedad tenemos que era la enfermedad más reportada. Entonces, la sacaron de como enfermedad huérfana porque superaba este criterio que decía uno por cada 5.000. Pero lo que no saben en el detalle es que muchas veces esos pacientes, como eran por clínica, les dieron ese diagnóstico, pero no eran confirmados. Y eso resultó en que sacaran esa enfermedad de allí. Miremos entonces las enfermedades raras. Entonces nos están diciendo que son las genéticas, son cánceres poco frecuentes, enfermedades inmunes, malformaciones. ¿Qué es interesante aquí? Pues que ciertas enfermedades tóxicas o infecciosas son incluidas ahí.
podríamos hablar mucho de eso, pero eso es interesante para hacerlo cumplir. Las ultrahuérfanas son las que tienen una prevalencia entre 0,1 y 9 por cada 100.000. Estas la adoro, que son las olvidadas, porque no solamente a ver, tenemos a nivel mundial reconocidas enfermedades huérfanas que son parasitarias, que en la mayoría de países son raras, pero que en países como los nuestros, que son tropicales, pues entonces estas enfermedades son endémicas, como la malaria, la tuberculosis, la leishmaniasis, etcétera. Pero entonces algunas de ellas se incluyen. Y esto que es hermoso, que son, o sea, poblaciones que están en áreas rurales y remotas o en barrios marginales. Y también existen entonces, ay, aquí no lo corregí, perdón, ya tenemos las nuevas, se me pasó, ya tenemos entonces 2.273 enfermedades. Bueno, ya entonces en un minuto va a sonar el reloj para los 45 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para que continuemos ahorita con lo que tiene que ver con la normatividad de las enfermedades huérfanas. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien 10 minuticos de descanso? Sí, profe, está bien. Listo, perfecto. En 10 minutos nos vemos. Eso quiere decir, mejor dicho, a las 2:01. Listo. Vayan, tomen alguna cosita. Gracias. Voy a parar la otra grabación.